Constituyente mientras realiza sus actividades al mediodía. Ecuador se acerca a una decisión histórica. El presidente Daniel Noboa logró que la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable para que la convocatoria a una asamblea constituyente se someta a consulta popular tras realizar ajustes a su propuesta original. El Consejo Nacional Electoral declaró este 25 de septiembre el inicio oficial del proceso electoral y confirmó que la pregunta sobre la constituyente se sumará al referéndum del 16 de noviembre, en el que también se votará sobre bases militares extranjeras y el financiamiento estatal de partidos políticos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos con Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEC. ¿Cómo está, Esteban? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación, honrado con la misma a las órdenes. La Corte dio paso a la consulta popular sobre la constituyente tras estos ajustes que hizo el Ejecutivo. ¿Ese dictamen blinda ya jurídicamente la propuesta o aún persisten riesgos de inconstitucionalidad? Es una gran pregunta, porque justamente en el diálogo general que nosotros estamos teniendo todavía queda ese vestigio, ¿no es cierto?, de que qué pasará con las pequeñas minucias que todavía quedaron digamos, sin una solución, tanto en la propuesta como en las observaciones de la Corte Constitucional. Digamos que en ese sentido, ya con el dictamen de la Corte Constitucional, le es suficiente al presidente para emitir su decreto ejecutivo, que de seguro lo hará en las próximas horas o días, para que a posterior el Consejo Nacional Electoral pueda realizar la convocatoria respectiva. Digamos, Gisela, que en la respuesta que el Ejecutivo dio y solventó las dudas que se generaban en los artículos 4 y 5 del Estatuto Constituyente respecto a los escaños de los asambleístas, y con el pronunciamiento de ayer de la Corte, hay plena viabilidad, constitucionalidad y etcétera. Ya no se puede establecer otro diálogo u otras observaciones, porque tanto Ejecutivo como Corte Constitucional han cerrado sus procesos. Sin embargo, Esteban, ¿fueron suficientes los cambios hechos por el gobierno para garantizar claridad y transparencia al elector? Sí, fueron suficientes, porque mira, la Corte Constitucional, Gisela, lo que hace es realizar el examen de constitucionalidad y además generar las observaciones. En primer lugar, algunos considerandos sobre el esquema de la lealtad fueron eliminadas porque la Corte entendía que podían inducir a un voto. La pregunta, desde el minuto número 1, digamos que estuvo bien formulada por parte del Ejecutivo. Lo que quedaban ciertas dudas era en el estatuto. El estatuto, a mi modo de ver, muy hecho cargo del siguiente comentario, me es insuficiente en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la sede, no sabemos dónde va a funcionar la Asamblea Constituyente, la temporalidad la tenemos, perdió la oportunidad de establecer, en este caso, tanto Ejecutivo como Asamblea Constituyente, los requisitos para ser asambleísta, y qué pasaría en el caso de las recandidaturas de los asambleístas nacionales que quisieran ser constituyentes. Pequeñas cosas, creo yo. Pero, por ejemplo, ¿quiénes serían asambleístas constituyentes? ¿No lo dicta ya la misma norma? Perdóname, ¿me puede repetir? En la pregunta que usted acaba de decir de quiénes pueden ser asambleístas constituyentes, ¿eso no está ya dentro de la misma norma? Es decir, ¿ya no se establece? Ajá. Sí, ecuatorianos más a 18 años sin imposibilidades legales. Lo único, pero nada más. Es lo único, sí, es el mismo estatus según los derechos de participación política que tienen los asambleístas nacionales legislativos también. Por ahí, como te decía, es un comentario muy personal. Perdió la oportunidad del presidente y la Corte Constitucional de realizar una observación ahí en cuanto a la dinámica y a la exigencia de credenciales hacia una constituyente, por ser un proceso complejo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esa es una cosa. Esa es una percepción personal, como usted dice. Así es. Ahora, el Consejo Nacional Electoral ha decidido incluir la constituyente en la misma papeleta que las preguntas sobre bases militares y financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Ahí, en este caso, ¿no se corre el riesgo de que el tema constituyente quede diluido o confundido con otras reformas?
Sí, Gisela, efectivamente el Consejo Nacional Electoral ha sido establecido sobre la base de un esquema de ahorros al procesar una sola papeleta. ¿Sí? Lo que se trata de hacer es independizar los procesos para que no se genere justamente el tema del arrastre voluntario. Sí, lo que tú dices, una dilución de los esquemas. Lo que tendría que hacer específicamente, que ya ha pasado en otros procesos electorales, principalmente el del año 2017 de Lenín Moreno, es separar dentro de la misma papeleta las preguntas claramente para que el elector tenga esta libertad de discernimiento. Pero digamos que pasa por un tema mucho más operativo, ¿no? Poner la gran pregunta, y en este caso la de mayor importancia, que es el de ir a una constituyente, como un acápite absolutamente distinto al de las otras dos preguntas que vendrían a ser las consultas de salida de las reformas parciales constitucionales. Que de hecho te digo una cosa, Gisela, en esta diferenciación, el tema es que el Consejo Nacional Electoral deberá parametrizar cómo se va a leer en el sistema informático las preguntas para que justamente puedan ser procesadas de manera distinta, porque las preguntas son absolutamente independientes entre ellas. Ahora esto de que se plantea una asamblea de 80 miembros con listas cerradas y bloqueadas, ¿este esquema garantiza el pluralismo, digamos, y la representación real? O más bien, por otro lado, escuché que decían que abre la puerta al control de las cúpulas partidistas o partidarias. A ver, bueno, según las observaciones que hizo la Corte Constitucional, se tienen que observar 3 criterios siempre que nos vamos a un esquema de democracia representativa. ¿Sí? Vamos a tener a 24 asambleístas provinciales representando a cada una de las provincias ecuatorianas por default, ¿no es cierto? Uno por cada provincia. En ese sentido, tú estás generando una representación a lo ancho y a lo largo del país. Tenemos a las circunscripciones especiales del exterior, 6 asambleístas en total por 3 que tenemos. Digamos que en ese sentido se cumple el manifiesto del voto y la representación de los ecuatorianos en el exterior. Tenemos además, ¿sí?, otra regla, que son los asambleístas nacionales. Es decir, los no provinciales, los que van a tener una representación general, y digamos que ahí también tenemos asambleístas por default, garantizando así el primer esquema, que es la representación nacional, territorial y exterior. La duda es en el tema o en la circunstancia que puede generar a nivel provincial o a escala provincial. ¿Sí? De la segunda regla, de la regla B, que ya fue observada por la Corte Constitucional, tenemos algunas provincias que no van a tener representación. De hecho, son 11 provincias que no van a tener representación, según el esquema de la Corte Constitucional: Cotopaxi, Magura, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Coronel Santiago, perdón que acuda a mi ayuda de memoria, Orellana, Cachinapo, Pastaza, Zamora, Chinchipe y Galápagos. Estas provincias no van a tener una segunda representación por la carga, ¿sí?, de electores, es decir, por la densidad poblacional, mientras que otras, en este caso las 3 más grandes, Guayas, Pichincha y Manabí respectivamente, que además están distritalizadas, ¿sí?, van a tener una representación de 9, 6 y 3 asambleístas de forma correspondiente. Hay una crítica, sí, Gisela, hay una crítica fuerte en este sentido, porque el método de votación, lo que tú dices, listas cerradas y bloqueadas, hace que nosotros votemos en blanco. ¿Y qué alternativas más democráticas recomendaría usted? Las listas abiertas y desbloqueadas. En los procesos constituyentes nosotros ya tuvimos listas abiertas y desbloqueadas, además candidaturas posiblemente independientes. Eso ya no se puede en el Ecuador. Hay que respetar el sistema electoral, que no admite candidaturas independientes, pero sí listas abiertas y desbloqueadas, para que de acuerdo a la conformidad que tenga. ¿Y en este punto es posible hacerlo? Seleccionar entre candidatos. Dígame, Gisela. ¿En este punto es posible cambiarlo? ¿O ya no? Ya no. El Estatuto Constituyente goza de constitucionalidad y el Consejo Nacional Electoral tiene que someterse a lo que se ha establecido. ¿Por qué te digo que era riesgoso este tema? Porque nosotros en el Ecuador estamos viviendo un clivaje que está transformando el sistema de representación a un tema de 2 fuerzas políticas, ¿cierto? Una que se va desgranando y una que está en construcción. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en las provincias, en este caso que tienen, salvo Guayas, Pichincha y Manabí, la fuerza política con mayor votación va a ganar los 2 escaños. Sí, y te digo los 2 escaños, ¿por qué? Porque no vas a tener que aplicar ningún método de Hunt, ¿sí?, a posterior. Y también en las provincias que no tienen representación, en este caso por número de habitantes, directamente la mayor fuerza política va a ganar. Entonces, digamos que en ese sentido se va a ir eliminando la posible participación de minorías político-partidarias que van a tener escasas posibilidades de llegar a la constituyente. Ahora, la Corte ha dicho que su dictamen asegura condiciones claras para que los ciudadanos decidan con
información suficiente, dijo en su comunicado. ¿Considera que la ciudadanía está realmente preparada y bien informada para votar sobre una asamblea constituyente? ¿No cree que hace falta un periodo de debate más amplio e incluso pedagógico antes de consultarle a la gente? Absolutamente, sí, un esquema educativo y pedagógico, como tú acertadamente señalas, de la significación de un proceso constituyente. Pero creo, Gisela, y cada vez se va afirmando esta situación, que la Asamblea Constituyente, conforme está percibida y concebida en este momento, es un órgano estrictamente redactor de la nueva Constitución, porque recuerda que, según el Estatuto Constituyente, todas las demás funciones del Estado van a seguir de forma general, es decir, no se va a cambiar absolutamente nada. De hecho, va a coexistir la Asamblea Constituyente con la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, va a ser un órgano exclusivamente redactor de una nueva Constitución que esperemos y así se ajusta a las necesidades y principalmente a la perspectiva que el presidente le quiere dar. Ahora, también en este caso el proceso constituyente es un proceso histórico, y no me refiero a que va a ser un hito en la historia ecuatoriana, que ya de por sí lo es, sino que se va a conformar en el tiempo, y los ciudadanos y ciudadanas debemos entender que vienen 4 procesos electorales. ¿Qué es lo que significa cada proceso electoral? Vamos a constituyente, selecciono asambleístas, voto en la constituyente borrador, voy a nuevas autoridades. Entonces hay que entender eso. Eso de nuevas autoridades, hay varios analistas que me han dicho no, eso no va. Porque digo, se nos une las autoridades seccionales con nuevo presidente y nuevos asambleístas, ¿o me equivoco? A ver, ¿cómo va esa? Sí, yo creo que va a variar en el tema de presidente, vicepresidente y asambleístas. ¿Y por qué te digo, Gisela? Porque el proceso constituyente que nosotros vamos a entrar lo vamos a tener el 16 de noviembre. Los resultados estarán a diciembre, enero como máximo. Vamos a volver a las urnas en febrero, marzo a seleccionar asambleístas constituyentes. El proceso constituyente con las extensiones va a durar 8 meses. Regresamos a octubre, noviembre del 2026. Mejor dicho, vamos a octubre, noviembre del 2026 a votar el texto constitucional, ¿cierto? Y de ahí a febrero, marzo del 2027 deberíamos regresar a las urnas para seleccionar a las nuevas autoridades, principalmente ejecutivo y legislativo, y se empataría con las seccionales de 2027. Exacto. ¿Sí? Entonces en el 2027 vamos a estar votando por presidente, asambleístas, alcaldes, prefectos y concejales. Sí, exactamente. ¡Qué locura! Eso es lo que se viene. Porque mira que la constituyente, al tener en este caso facultades de reorganización de la administración pública, tranquilamente puede decir, ok, el periodo de 4 años del presidente de la República es insuficiente para la ejecución de un plan de gobierno, vamos a uno de 5 años. ¿Sí? Esteban, ¿y de dónde sacamos la plata para tantas elecciones? ¿Perdona, Gisela? ¿De dónde sacamos la plata para tantas elecciones? Yo me imagino que en este caso el gobierno nacional tuvo que haber hecho el análisis del costo. Hay un análisis súper somero y que creo que hay que tropicalizarlo, ¿no es cierto? Un proceso de consulta popular históricamente en el Ecuador, sobre la base de los últimos procesos electorales, cuesta $60 millones. De hecho, el presupuesto para esta elección, 59. con las 2 preguntas, de $57 millones, y de seguro se va a encarecer con el procesamiento de la siguiente pregunta, que en este caso es la Asamblea Constituyente. Eso es lo que te cuesta promedialmente. Nosotros de esos procesos vamos a tener 2, ¿sí? El de ahora de noviembre y el de noviembre del próximo año. Son en el sentido $120 millones. Un proceso eleccionario donde tú eliges autoridades nacionales y que además tiene fondo de promoción electoral, porque eso no se va a eliminar, te cuesta alrededor de $110 millones. Y de esos vamos a tener 2 más, ¿sí? Entonces 120 más $240 millones en procesos electorales. El costo operativo de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? De la Asamblea Constituyente, como se le vaya a llamar, es, si hacemos un parangón a lo que cuesta la Asamblea Nacional Legislativa, la Asamblea Nacional Legislativa tiene un costo mensual de $2.3 millones. Una consulta ahí, nada más. ¿Y los asambleístas constituyentes también tienen asesores como tienen los asambleístas normales? Esas son las minucias que no se han especificado. Minucias que nos cuestan un montón de plata, pero... Sí, claro, pero esas son las minucias que no se han especificado en el Estatuto Constituyente. Pero mira, como te decía, no hay sede, ¿sí? No hay un régimen de renuncias y demás para las repostulaciones a la Constituyente, y no se habla de una organización interna.
Yo sé que no es necesario establecerlo de esa forma y que dentro de los primeros 10 días de funcionamiento de la Asamblea Constituyente se van a tener que establecer este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? ¿Dónde va a funcionar? El horario, etcétera, etcétera, etcétera. Los asambleístas constituyentes van a necesitar asesores. En el punto en el que estamos, Gisela, absolutamente, porque como está abierto la candidatura a personas y ecuatorianos mayores de 18 años, ¿sí? Y que no tengan inhabilidades y prohibiciones, yo me hago la siguiente pregunta, ¿sí? Una persona de 18 años que podría llegar a ser asambleísta constituyente, ¿tiene las herramientas constitucionales para redactar un texto constitucional? No es que quiera portarme elitista bajo ninguna circunstancia, pero no las tiene. Entonces, si vamos a jugar en ese intermedio que juega la política ecuatoriana de... Van a necesitar definitivamente asesores. Sí. Pero recordemos en la Asamblea de Montecristi, en donde no solo tenían asesores, tenían guardaespaldas, choferes, no sé cuántas cosas más. Secretarios, redactores, etcétera, etcétera, etcétera. Como te decía Gisela, no creo que eso suceda, no creo que vaya a ser una copia de Montecristi, porque la concepción de lo que estamos viendo en estos días que se va configurando la idea del presidente Noboa es que la Asamblea Constituyente sea estrictamente redactora. Sí, a través de mesas técnicas, de 8 mesas técnicas y temáticas, y además con un tema de aprobación de 2/3 al momento ya de generar la nueva Constitución. Pero a mi modo de ver, sí se requieren asesores. ¿Y por qué te digo asesores muy técnicos? Porque el proceso constituyente es absolutamente técnico, ¿sí? Toca reorganizar, perdón el coloquialismo, toca reorganizar absolutamente la estructura orgánica del Estado. La parte dogmática, la parte de derechos y garantías no se las va a tocar. Sí. Pero hay que pensar bien hacia dónde vamos a ir. Vamos a eliminar funciones, vamos a regresar a... O sea, eso tiene una carga, te digo, Gisela, con esto cierro, académica, histórica, funcional, pero ante todo de mucho conocimiento y racionalidad. Pero para que tengamos, Esteban, los mejores hombres y mujeres en esa Asamblea Constituyente, la ciudadanía tiene que informarse, tenemos que conocer qué queremos nosotros o qué creemos nosotros que se debe cambiar de la Constitución de Montecristi y que no estaba bien para esta nueva Constitución. No dejemos todo en manos de cualquier persona. Somos nosotros los responsables, los votantes, los que elegimos a esos asambleístas que hoy van a redactar nuestra Carta Magna. Esperemos que sean los mejores, como usted decía. Te aplaudo por esa reflexión, porque ese es el llamado consciente que nosotros debemos hacer desde nuestros pequeños nichos profesionales, pero que además las organizaciones políticas nos den a candidatos probos, decentes, sin colas políticas, deudas sociales, y que principalmente nos den la garantía del conocimiento. Yo le agradezco muchísimo, Esteban, por habernos acompañado. Esperemos que podamos volver a conversar sobre el tema y que esto cale en la ciudadanía, que tiene que estar pendiente de lo que se hace y no dejar en manos de otros las decisiones. Nosotros tenemos el poder de que a esa Asamblea Constituyente vayan los mejores, y nosotros tenemos que exigir a los partidos que pongan a sus mejores caras, a sus mejores nombres, para que nos hagan quedar bien y tengamos una buena Constitución. Le agradezco muchísimo, Esteban. Siempre es un gusto, Gisela, honrado con la invitación, como lo dije al inicio. Igualmente, una buena tarde. Estuvo con nosotros Esteban Ron, él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEC. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.